de Jesucristo y ahora, en el día del Pentecostés, son capacitadas y autorizadas por el Espíritu Santo. Nace así una comunidad igualitaria entre varones y mujeres. Esta comunidad de fe no depende de la voluntad de los hombres, sino de la voluntad de Dios. Es el cuerpo de Cristo, y este cuerpo está formado por todos los creyentes bautizados y recibidos, incluyendo a sus hijos e hijas por el pacto de gracia. Como Iglesia Reformada, creemos en este pacto de gracia. Este pacto de gracia es inclusivo, porque incluye a nuestros hijos e hijas. Al ser recibidos en plena comunión por el sacramento del bautismo, hombres y las mujeres también, gozamos de todos los derechos, privilegios y deberes, responsabilidades de la comunión de los santos. No hay margen para tener miembros de segunda clase. Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿podremos excluir a algunos de sus miembros? ¿Podremos excluir de los miembros de la Iglesia a una parte del cuerpo de Cristo que son las mujeres? No, no es posible hacer tal cosa. No es posible hacer de lado a las mujeres, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y al hacerlo, estarían haciendo a un lado también a nuestro Señor Jesucristo, cabeza de esta iglesia. No podemos excluir a nadie. Gálatas 3:28 era una fórmula dominical prepaulina. San Pablo la retoma para escribirle a los Gálatas, cuyo principal objetivo es hablarles de la libertad cristiana. Para ser libres nos liberó Cristo. Manteneos pues firmes y no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. El problema fue que llegaron a la región de Galacia algunos judeocristianos, quienes insistían en cumplir la ley, la circuncisión, el ministerio solamente para los varones, los privilegios religiosos solamente para los varones. San Pablo llega al grado de llamarlos insensatos por no haber entendido y comprendido las enseñanzas que él les había dejado cuando formó la iglesia. El problema de la iglesia de Galacia es que los judeocristianos no estaban dispuestos ni de acuerdo con la igualdad entre las distintas realidades religiosas, políticas y sociales. Por supuesto, tampoco estaban de acuerdo en la igualdad entre varones y mujeres. Pero en Cristo son superadas todas las diferencias sociales, pues no hay esclavo ni libre, culturales, ya no hay judío ni griego. Por lo tanto, de género también, ya no hay varón ni mujer. Este principio del Evangelio es un principio de igualdad que fundamenta el ministerio ordenado de las mujeres. Todos los seres humanos, sin distinción, tenemos derecho a gozar de la gracia, privilegio y responsabilidad que significa su llamado cuando pertenecemos al pueblo de Dios por el bautismo. Ya no es la circuncisión o la incircuncisión lo que importa, sino la nueva creación. Si el rito principal era la circuncisión en el judaísmo, ahora en el cristianismo el rito principal es el bautismo. Ahora las mujeres pueden convertirse en miembros del cuerpo de Dios plenamente, con todos los derechos, deberes y responsabilidades, al igual que los varones, por medio del bautismo. Esto da un cambio fundamental en la vida de las mujeres de la iglesia de los primeros siglos, por no solamente ante Dios, sino también en su posición y en su función socioeclesial. Así el cristianismo nace incluyente, hombres y mujeres por igual, a diferencia de la religión judía, en donde se pertenecía por lazos consanguíneos y en el caso de los varones eran el pueblo de Dios por la circuncisión. Ahora en el cristianismo se forma parte del pueblo de Dios solo por el bautismo. Dado que no hay ningún tipo de diferencia, el papel de la mujer cambia drásticamente. Ahora puede ser considerada como pueblo de Dios. Los privilegios masculinos ya no eran válidos para los nuevos creyentes. En la medida en que los varones empezaron a renunciar a la exclusividad de algunos privilegios religiosos, los gentiles y, por supuesto, también las mujeres podían ejercer distintas funciones de autoridad en la iglesia naciente. Todo tipo de discriminación
llega a su fin con Cristo, porque Dios no hace acepción de personas. Gálatas 2:6. Si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué habremos de hacerla nosotros los seres humanos? Al respecto, Lamentaciones 3:36 en la Biblia lenguaje actual dice: violar los derechos humanos es algo que Dios no soporta. ¿Qué es necesario ser para poder participar de la gracia de recibir un don de Dios? El pasaje deja claro que no importa la raza, el estatus social y el género. El único requisito para tener acceso a los dones es ser parte del cuerpo de Dios. Ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, por medio del bautismo cristiano. No es necesario ser varón para recibir la gracia de la ordenación. No toca a los varones llamar al servicio a las mujeres. El llamamiento que desemboca en la ordenación es siempre y será siempre una gracia que viene de Dios. Dios mismo es quien la confiere a los seres humanos, hombres y mujeres, según su soberanía, para ejercerla según su voluntad. Y a los varones y también a las mujeres les corresponde reconocer el llamamiento que el Espíritu Santo confiere a varones y mujeres para ser pastores y pastoras. El silencio ministerial, tesis número 2. El silencio ministerial o litúrgico de las mujeres, promovido en circunstancias particulares en 1 Corintios 11 y 14, se aplicó en un determinado momento histórico y particular de esta iglesia. Porque el Espíritu Santo no hace acepción ni clasificación de las personas para manifestarse. La interpretación de estos textos, de estos pasajes, debe hacerse en el contexto general del mensaje cristiano y, desde luego, en ningún caso aislar el texto del contexto o, como decíamos en el seminario, tomar el texto como pretexto. San Pablo sostiene: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Muchas veces el vocablo kefalé se ha interpretado erróneamente, usando como excusa para afirmar que la mujer está bajo las órdenes o está subordinada al varón, bajo la autoridad del varón. Según nuestro contexto cultural mexicano, cabeza significa aquel que da órdenes, aquel que tiene subordinados, aquel que es la autoridad, aquel a que todos se le deben sujetar.